música que siempre nos deja tarareando, saludamos a Juan Colón, CEO de DarwinX. Juan, muy buenas tardes. Confinadas tardes, Marta. Confinadas tardes, desde luego, pero bueno, tardes que se nos hacen más amenas, si al menos las matamos, pues charlando y hablando de cosas que seguro que muchos oyentes ahora mismo están pendientes. Juan, recuerdo que en podcast anteriores desde DarwinX os proponíais, sobre todo este 2020, dar un salto definitivo. Al arrancar el año centrabais grandes retos para cumplir este año fiscal, y uno de esos retos precisamente era expandir la red de inversores a través de los gestores alfa, y precisamente hoy vamos a hablar de esos alfa. Ahí es donde vamos a poner hoy el foco, y también vamos a hacer un poco un balance de los resultados del ejercicio. Al final cerramos trimestre, se abre trimestre nuevo. Es verdad que estamos cerrando un trimestre un poco extraño con todo esto del confinamiento, pero bueno, la vida sigue y tenemos que seguir haciendo lo de siempre: balance, perspectivas y centrar un poco el foco en el futuro, ¿no? Y en todos los pronósticos y todo lo que está por venir. Bueno, o sea, yo realmente, a ver, no sé si siempre pienso que va a haber el cambio definitivo, y al final creo que si hay algo que hemos aprendido en estos años con startup es que un startup vas de derrota en derrota hasta la victoria final. Y es continuo, ¿no? Al final no es que haya un cambio definitivo, son cambios constantes que se van produciendo. Sí, no, que cambios y que no todo... Vamos, que hay victorias, pero sobre todo lo que hay es derrotas. Entonces, el ejercicio de hoy venía más en línea con este ejercicio que hemos hecho en directo de compartir esa búsqueda de nuestra propia identidad para ser capaces de explicar qué es DarwinX para ti, ¿no? Que hace unas semanas tuvimos muchas sugerencias muy buenas. Explico también por qué hicimos esto en abierto en su momento, y es porque nos habíamos embarcado con mi hermano y yo y gente del equipo y algunos de nuestros clientes en un ejercicio con unos profesionales que nos han ayudado a hacer esa búsqueda de nuestro verdadero yo. Yo digo sí. Colectivo, ¿no? Y quería compartir algunas de los resultados intermedios que tenemos para por un lado agradecer a esos oyentes que han participado en el esfuerzo que han hecho, y luego validar que no nos estamos yendo de donde no nos tenemos que ir nunca, ¿no? Que es que ellos se sientan identificados. Entonces, ¿qué es lo que nos define? O sea, ¿qué es DarwinX, ¿no? ¿Qué tiene? O sea, porque una de las cosas que nos frustraba mucho, y esto al que le guste el tema este del branding, pues podrá buscar hay un par de vídeos que se llama, hay uno que es de TED, de un orador que se llama Simon Sinek, que si mal no recuerdo se llama Start with Why. En el sentido de... que empecemos preguntándonos por qué las cosas. El por qué, sí, ¿cuál es tu por qué? Ya, no solo las cosas, sino tu por qué. O sea, es decir, ¿cuál es tu motivo, tu razón de ser, ¿no? Tu por qué, lo que te mueve. Eso es, o sea, es ¿cuál es tu por qué? O sea, tu por qué de Apple, ¿cuál es? ¿No? Y cuál es ¿cómo es? Think different, ¿no? O sea, es el famoso spot este de Bill Gates for the Outcast, sale Einstein, o sea, la gente que piensa fuera de la caja, ¿no? Entonces, ¿por qué Apple? Pues porque los que piensan diferente necesitan un instrumento, un algo para expresarse, ¿no? Entonces, ¿qué es Apple? Pues Apple es como expresas, o donde expresas tú, o sea, así es como lo interpreto yo, ¿no? Apple ha cambiado ya mucho, ¿no? Ahora Apple, y yo creo que es uno de los problemas que tiene, pero el Apple original era donde los creativos expresaban su diferencia. Apple, en mi opinión, y estoy hablando de un tío, yo no soy friki artista, no conocí el Apple de Photoshop y las herramientas de diseño gráfico porque no tengo el don. Vamos, carezco de la mayoría de dones, pero desde luego el que carezco completamente es del de dibujar y tal, ¿no? Entonces no había llegado hasta ahí, pero sí que llegó un momento en el que
con la vuelta de Jobs a Apple, pues era de alguna manera donde expresabas tu ser diferente, ¿no? Y en un momento dado, Sí. el abrir tu ordenador con la manzana era porque todo el mundo tiene Windows y yo tengo Apple, que me gusta muchísimo más porque es mucho mejor, porque el sistema operativo es mucho mejor, ¿no? Y ese es el Apple al que pertenecía yo, por ejemplo, y mucha otra gente. Y ahora ya cuando se ha convertido en saco el teléfono y mi teléfono vale 1.500 euros y el tuyo vale, o sea, vamos, mi teléfono vale 200, pero he pagado 1.500 euros Sí. y el tuyo vale 200 y has pagado 250, pues ese Apple ya no me gusta, ¿no? Y ese es el peligro que tiene, por ejemplo, cuando ya pues te alejas de tu propia esencia. He Claro, es derivado un el poco. problema del mainstream, ¿no? Cuando algo se hace tan popular que puede llegar incluso a perder la esencia original, que es al final lo que muchos temen, ¿no? Cuando algo es más pequeño, es más de nicho, es más cercano, pero cuando luego empieza a crecer, hombre, para el negocio es muy bueno, pero es verdad que quizás a nivel cliente-usuario se puede sentir quizás más descuidado porque se ha vuelto tan grande el negocio que ya no es algo tan cercano, ha perdido Pero, incluso la esencia, puede pero llegar a ves, pasar. ves, Marta, como en el momento que nos hemos metido con esto ya te hemos tocado la fibra y ya te ha llegado a un tema personal, ya te has sentido más identificada, ¿no? Porque hemos llegado a la esencia de lo que te importa. Ya no hemos hablado de números ni tal, hemos hablado de quién es Marta de verdad, ¿no? Por ejemplo, ese es uno, pues Apple, ¿no? Otro sería, yo qué sé, Nike y tal, Nike o los diferentes, las grandes marcas que O con el conocemos, Just Do It. o el Just Do It, o sea, es ese. Entonces, nosotros estamos en esa fase de si es realmente Start with Why, ¿cómo puede ser que cuando la gente le pregunta qué es Darwin, o sea, quién es Darwin X, digan Darwin X es un broker? Entonces, eso ya es what, ¿no? O sea, no es Claro, why, es, no es es, un es what. porqué, no es un Y motivo. no es un motivo, es un qué. Y eso a mí me rompe, sobre todo me rompe porque cuando hablas con todo aquel que haya seguido hasta el episodio 187 de Movimiento Trader, se dará cuenta de que no somos un broker. Tenemos un broker, pero no somos un broker. Somos unos tíos que se dejan los cuernos para sacar adelante una visión, que es ¿qué es eso, no? Y esa misión es una misión de empoderamiento del talento, de meritocracia, de dar igualdad de oportunidades, de sobreponerte a tus propias carencias y a las dificultades que te pone el camino y tal, ¿no? Y entonces, veíamos esa disonancia entre lo que somos y lo Y el que... concepto, ¿no? No, y el concepto, pero o sea, lo importante, lo bueno de todo esto es que Movimiento Trader nos ha ayudado a ya no ser los únicos que tenemos este problema. O sea, si te fijas, esto ya se ha convertido en un movimiento en el sentido de que hay mucha gente, y eso lo agradezco de verdad, de corazón, que es de las mejores cosas que se lleva uno en este tiempo, ya se han dado cuenta del problema porque lo sufrían en primera persona. Para ellos Darwin X es una cosa, pero cuando lo intentaban explicar a un tercero para compartir una cosa porque consideran que es buena, se encontraban con el muro de, vale, ¿y cómo leches lo explico? Pues Darwin X es un broker. Y ese es el problema que queremos resolver. Entonces, ¿cuál ha sido la metodología por la que nos han llevado estos expertos? Pues centrarnos sobre todo en Darwin X, ¿por qué es? ¿Para quién? Ujú. Y eso nos ha llevado a encontrar la verdadera esencia de lo que somos. Y en esa, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo no soy un trader. ¿Por qué no soy un trader? O sea, ¿por qué no soy trader? Pues no soy trader porque creo que, primero, porque no me atrae particularmente. Mm. Y segundo, porque sé que yo, por ejemplo, a los videojuegos, ya no juego a los videojuegos, pero cuando jugaba era del de, venga, la última. y se me, Ya, y y me, y me- enganchabas, enganchabas, y, y- enganchabas y no y había engancho y forma. no lo suelto. Y tengo un punto de Claro, obsesivo compulsivo que cuando me pongo con algo, o sea, no lo suelto. Y además puede ser hasta vamos, incluso excesivo, ¿no? Digamos, excesivo claro. compulsivo, ¿no? Entonces, no soy trader en Claro, gran hay que parte encontrar por... siempre el punto medio. Sí, sí, desde Vale, luego. Todo bueno, lo que yo se no. salga de un punto medio es peligroso. Bueno, o no lo sé, no lo sé, eso habrá que ver también. Pero vamos, el caso es que no tengo en parte también por miedo porque el par de veces que he hecho un par de operaciones, o sea, eso que metes 1.000 euros y de repente sin hacer Mm. nada has ganado 2 euros y dices, ostras, esto es peligrosísimo, porque dices, madre Ya, mía, o sea, me pongo con esto vicia, y puede la, viciar. y la- la puedo liar pardísima, ¿no? Entonces, pero lo que sí que suscribo rotundamente es eh, el concepto que quiero introducir, que es el concepto de alfa. Y el concepto de alfa es Ujú. el tío que se la pega 100 veces y se levanta 101.
Vale, ese es el concepto. O sea, uno es, o sea, ¿qué define o sea, ¿qué nos define a todos en la empresa? Ya no solo por ser traders o no ser traders, y a muchos de los clientes. Es ese ejercicio de humildad, de enfrentarte todos los días a las dificultades para intentar demostrarte que lo vas a hacer un poquito mejor que ayer. ¿Por qué? Porque llegas, te la pegas, o incluso, pues, por ejemplo, de la meditación, llegas, estás a punto de pegarte y dices, cuidado, que esta ya la hemos visto. Uf, y en ese momento dices, vamos, ¿no? O sea, vamos, que iba a repetirla la misma y he aprendido de los errores y entonces llegas, sigues tal, y luego te la pegas en una nueva o te la pegas porque es muy difícil mantener siempre los aprendizajes, ¿no? Y vuelves a caer en la misma, pero a la cuarta, no a la primera. Claro, Entonces, cuando hablamos de un alfa no hablamos de un gestor perfecto, hablamos de un gestor que es consciente de los riesgos, que es consciente de que no, puede pero es que no, caer, que no cae, hablamos, pero pero que en esta fase, Marta, ni siquiera hablamos de un gestor, hablamos de una persona, de una ¿vale? persona. Hablamos de una persona. Entonces, la personalidad de a quién vamos es alguien que en primera instancia lo que le pone es el desafío de mejorarse a sí mismo cada día. ¿Vale? Esa sería la esencia. Esa es la esencia. O sea, la esencia de los alfas es esa. Porque es peligroso. Alfa también podemos entrar en temas de social darwinista que no somos para nada, ¿no? O sea, esos alfas son, por decir, y estoy leyendo ya de la presentación que nos dieron, ¿no? Los alfas son inteligentes, porque hace falta un cierto nivel de metaconsciencia para enfrentarte al reto, ¿no? Si no, pues estás contento en la más absoluta nada y estás bien, ¿no? Pásate día que otro vendrá, ¿no? Eso nos lo define, ¿no? Eres una persona apasionada, esa es otra palabra. Otra palabra es ambicioso. Si bien soy humilde, pero también soy ambicioso. Mi ambición es mejorar. Tengo una ambición muy grande en el sentido de que quiero seguir mejorando cada día. Tengo como consecuencia de eso posiblemente un cierto talento, ¿no? Porque si llevo tanto tiempo ya peleándome con esto, pues poco a poco voy adquiriendo una capacidad que no es ni siquiera de gestión, es una capacidad de aprendizaje, o sea, es una metacapacidad en ese sentido. Si bien tengo mis dudas sobre quién soy, tengo confianza en mí mismo de decir, yo puedo, me voy a enfrentar y si me pongo, yo puedo. Y además, soy competitivo. O sea, esto lo hago para ganar, no lo hago porque tal, ¿no? O sea, soy competitivo. Y la palabra inglesa es driven, o sea, no paro ante nada, ¿no? O sea, no me dejo arredrar, sigo para Que atrás, empuja. Que empujo, eso es, empujo, me Con sobrepongo empuje, ¿no? Sí. con empujo, eso es, la palabra es empuje, ¿no? Entonces, esa es la definición que nos lo han dicho, ¿no? Ese es el primer insight. ¿Quién es? El insight es ese conocimiento que nos faltaba, ¿a quién vamos? DarwinX ¿para quién es? O sea, pues DarwinX es para alfas, y obviamente, en primera instancia, aplicados a los mercados, ¿no? Ahí es donde, entonces, efectivamente, eres un gestor, pero sobre todo lo que más te define es que eres alfa. Es Es tu más, personalidad, es la esencia que eres tú como persona, más allá de que luego seas gestor. es que eso es que el hecho de que seas gestor es una manifestación de tu alfa, ¿vale? O sea, es que es consecuencia de tu alfa. Y eso te hace un breed aparte, una especie aparte. Eres un tipo muy específico de población pues no sé, igual que están los atléticos, y lo digo con todo el cariño del mundo, lo del pupas tal, y es que tienes orgullo en ser quien eres, ¿no? Pues esto es orgullo alfa. ¿Vale? Ese es el punto. O sea, somos... ¿Y por qué me incluyo a mí mismo? Pues porque hacer un startup al final es como hacer tu propia estrategia también, ¿no? O sea, yo lo que he buscado siempre he tenido una... Lo digo por mí como portavoz de muchos otros, ¿no? Pero lo que define a todo aquel que se ha acercado a nosotros y sigue con nosotros es su alfa en ese sentido. O sea, esa humildad ambiciosa de buscar el mejorar cada día. Y eso lo tenemos a nivel de clientes, obviamente, pero también de empleados, de emprendedores, de accionistas, de proveedores. O sea, lo que nos distingue es la ambición por ir a por más. Porque ser un Claro, alfa al no... final tiene... Sí, no, y digo que además tiene mucho sentido, porque quiero decir, si al final quien lo funda va con esos principios de cómo debe ser la esencia tanto del proyecto como de quienes forman parte de ese proyecto a nivel empleados, como de quienes van a formar parte a nivel clientes, al final tiene toda la lógica que en todas esas vertientes, en todas esas variables, haya una esencia de alfa en cada uno de los escalones de los que se compone DarwinX.
Bueno, pero o sea, lo bonito de todo esto es que nosotros no hemos llegado. Esto no es un ejercicio de marketing. O sea, esto es un No, ejercicio claro, de, claro, de- que ha de surgido introspección. espontáneo, O claro. sea, no, espontáneo no. O sea, al final lo que ha venido es la necesidad de. O sea, yo sé quién soy, pero los demás no lo saben. Ese es porque no lo sabía explicar. Entonces yo ahora mismo, o sea, la primera parte de mi identidad es alfa. Y eso es la que define a nuestros clientes o al cliente objetivo que buscamos. Y esto también cierra un círculo que es el de. Siempre hablamos de gestor o trader e inversor. Y una cosa que a mí siempre me ha chinado de la semántica, porque mi punto obsesivo compulsivo lo tengo con las palabras, es la palabra inversor no define al cliente en DarwinX, porque un alfa es alguien que invierte su tiempo. Lo que te define es que inviertes tu tiempo y tu esfuerzo y tu empuje en hacer esto. Lo que tengas capital o no tengas capital es lo de menos. Entonces, en DarwinX no hay inversores, lo que hay es gestores de Darwins. Porque es gente que viene aquí y dice, no me digas lo que tengo que comprar, que ya dame la información que yo me lo busco. Porque a un alfa no le dices lo que tiene que hacer. Un alfa lo encuentra él por sí mismo. Claro, Y al luego, final el es siguiente más punto gestor que inversor, exacto. es que es sobre todo gestor. O sea, es un gestor Claro, que sí, de sí. momento solo cuenta con un inversor, que es su propio capital. Es disociar tu personalidad como gestor y tu personalidad como inversor. Porque el inversor solo es el dinero. El dinero no importa en todo esto. ¿Por qué? Porque si eres bueno, el dinero te lo tirarán, o sea, no hay problema. O sea, en el mundo en el que estamos, si tienes el talento y lo demuestras, encontrar el dinero no es un problema. Entonces, esa es la primera enseñanza clave que nos dieron, ¿no? Y la otra es que ser un alfa, con ser una condición necesaria, no es suficiente. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? todo alfa necesita una validación externa para demostrar que es alfa. O sea, tú no puedes ser Messi si eres el único del mundo que juega al fútbol. Es imposible. O sea, eres Messi. Y menos si eres el único que lo considera, claro, porque... Bueno, eso también, pero eres Messi, o sea, necesitas a todos los demás, por mucho que te consideres superior a ellos, les necesitas, porque si no existen ellos, tú no puedes ser superior a nada. O sea, es un punto incluso Claro, no puedes filosófico. destacar. No puedes Exacto, destacar sí, de sí, no nada, puedes porque destacar. eso es, necesitas un ecosistema en el que puedas hacer muchas cosas, pero que muchas de ellas, y esto entramos ya en qué es DarwinX para un alfa. Pues DarwinX es el complemento que necesita todo alfa. Es el territorio, el ecosistema, y estamos buscando la palabra, eso de hecho ahí que seguimos en el efecto, en el espacio colaborativo. O sea, ¿qué es DarwinX? DarwinX es el territorio donde los alfas expresan lo que tienen dentro. Y para expresar lo que tienes dentro necesitas una serie de cosas. Por ejemplo, un alfa que quiere aplicar su alfa a los mercados necesita un broker. Porque si no tienes broker no te puedes jugar el dinero. Y si no te juegas el dinero no puedes obtener retornos. Y si no tienes retornos no eres nada. Claro. Entonces, ¿por qué tiene DarwinX un broker? Pues porque DarwinX es el territorio para que los alfas se expresen. Por eso tenemos un broker. Pero no somos un broker, somos el territorio de los alfas. Somos el ecosistema de los alfas. Un alfa que necesita Claro, además. es que al final es el matiz. Bueno, ¿Qué necesita, sí. no, pero necesita una serie de cosas. El alfa necesita, para empezar, es ser alfa, es la condición necesaria. Sin eso no vas a conseguirlo. Y ni lo vamos a intentar, no te vamos a enseñar a ser alfa. Alfa se nace. Y no es excluyente en el sentido de que, y esto es muy importante también, o sea, yo me considero un corredor alfa. Soy un tío de 97 kilos que nunca bajará de 4 minutos 15 corriendo. Pero si he dicho que los miércoles y los viernes, corro todos los miércoles y los viernes a las 7:15 de la mañana, llueva, nieve o lo que sea, yo estoy corriendo. Y corro con los pies planos y como un cachalote, no sé qué, pero me levanto y corro. Es la constancia y la determinación. La determinación. O sea, ese es el distinto de esa. No es un tema. Esto, alfa es un proceso, no es un resultado, ¿vale? Eso es importantísimo. Porque no queremos que esto se interprete como algo excluyente. No. Esto es una religión que conscientemente. Pues a la que nos adherimos todos los días, ¿no? Y eso es desde el primero hasta el último, pero seas cliente, seas gestor de Darwins, seas gestor de carteras de Darwins, seas Jesús que da soporte, se desvive por dar soporte a los clientes, sea yo que todo lo bien que hago, o sea, pues lo hago bien o lo hago mal, pero lo intento siempre. Y de momento todos los jueves estamos aquí, ¿vale? O sea, con catarro o sin catarro, aquí estamos. Eso es lo que define ser alfa. Y lo otro es que necesitamos, para expresarnos, necesitamos algo para poder validar que somos alfas, ¿no? Y en el caso de nuestros clientes, ese algo es, por ejemplo, un broker, porque sin un broker no puedes acceder al mercado. O
una metodología para igualar los riesgos de todas las estrategias, porque si no igualas los riesgos de todas las estrategias, no hay forma de comparar los retornos. Y al final, lo que define la medida última de un alfa es el retorno que obtiene. Claro. Y por otro lado, necesitas también un modelo de negocio viable, porque si no, esto es un hobby, no es una profesión. O sea, no es una cosa en la que puedas destacar. Además, necesitas una validación. Otra cosa que estamos reflexionando estos días es nuestra relación con el dinero. Nosotros hasta ahora, yo personalmente, y esto probablemente era un sesgo de los fundadores, o sea, mi hermano y yo, o por lo menos yo, no puedo hablar por mi hermano en este sentido, pero yo consideraba, el dinero lo he considerado algo, tenía una relación ambivalente al dinero, ¿no? Una es algo muy necesario, porque si no tienes dinero para comprarte un respirador o para pagar un seguro médico, te puedes morir. ¿Vale? Y sabemos que lo necesitamos para los bienes básicos, para sustentarnos nosotros mismos, necesitamos dinero, eso es impepinable. Eso es, ¿no? Y entonces hay miles de estudios científicos que determinan que a partir de, una vez que tienes cubierto el umbral de las necesidades básicas y se consigue a partir de un umbral relativamente bajo, que bueno, puede estar en diferentes niveles para diferentes personas en diferentes sitios del mundo, pero es algo perfectamente conseguible por el tipo de personalidades a las que vamos, ¿no? Dejémoslo ahí. Entonces, más allá de eso, ¿qué es el dinero? Bueno, pues para mí era algo, yo lo veía como algo como pues una fuente de problemas, porque por ejemplo, pues imagínate el hijo de Bill Gates, pobre hombre, o sea, imagínate, nace y el día que naces ya, imagínate que eres un alfa y eres hijo de Bill Gates, estás jodido, con perdón, porque en la vida conseguirás ser más que hijo de Bill Gates. Ya. O sea, te ha condenado. Tienes un estigma, claro, ya tienes un estigma encima. Bueno, no tienes un estigma, pero te tienes que superar a ti mismo para encontrar tu sitio en el mundo. O sea, eso es una dificultad adicional que no tienen otros. No tendrás que preocuparte. Tienes que demostrar. Pero claro, si eres un alfa tendrás que demostrarte sobre todo a ti mismo, ¿no? Bueno, pues en el punto del dinero, yo el dinero, más allá de todo eso, lo veía como una especie de vicio o algo sucio. Y eso pasa mucho, es un concepto que creo que es genérico. A mí también me ha pasado y creo que es una relación que es más común de lo que parece, ver el dinero como algo sucio o algo peligroso, ¿no? Pero te digo la evolución que he tenido yo a nivel personal, o sea, a nivel personal el dinero yo siempre he sido rico. ¿Por qué? Porque nunca he querido nada que no tuviese. O sea, he tenido siempre lo que he querido y no me he tenido que preocupar de nada. En ese sentido me considero rico, pero he descubierto que ganar dinero, si ofreces algo por X que quien lo compra valora en 7X, puede ser algo en el que salgamos los dos ganando. Y en la medida en que has generado 6X de beneficio, esos 6X de beneficio lo que es una medida de influencia social o de poder cambiar el mundo. O sea, el dinero, en mi opinión, ganado así, es algo bueno que hay que querer porque es una medida del cambio que puedes hacer para mejorar. O sea, es cómo puedes aplicar tu alfa a más cosas que sobre ti mismo. Y entonces, volviendo ya a lo que nos ocupa, el dinero de los traders, yo creo que en última instancia, no nos engañemos. O sea, el que está aquí y es trader es porque le pone la pasta. No porque quiera, o sea, claro, no es para comprarse un Ferrari porque le ponga el Ferrari, no. Lo que le pone es que si el otro tiene un Porsche, tiene que tener un Ferrari. Y si el otro tiene un Ferrari, tú tienes un Ferrari tuneado. Y si el otro tiene un Ferrari tuneado, entonces consigues un Lamborghini. Y así sucesivamente. Pero el rollo es la competitividad. Y el placer también de saber que estás haciendo dinero, que eso también al final también desarrollas cierta reacción química que al final produce pues una sensación muy placentera, el saber que estás haciendo dinero. Es la validación externa, ¿no? Entonces aquí ya es donde yo necesito lo que me dicen otros, porque como no soy trader y ese no es mi motor último, o sea, mi motor último es, pues no sé, quizás el reconocimiento o que la gente diga, este tío contribuyó a mejorar el mundo, no lo sé, cada uno tiene en su ego más íntimo las necesidades que alimentar, ¿no? Pero en el caso de los traders, el dinero es algo que claramente tiene que ser muy preponderante, ¿no? Y en ese momento, pues es que igual Darwin X es donde expones, o sea, donde demuestras la pasta que te has llevado por dinero que has ganado para inversores. Y esa es la medida última de tu alfa, no nos engañemos. O sea, esto no es una ONG. Claro. Y es lo que también te posiciona frente a otros alfas. Eso es. Pero eso, volviendo a lo mismo, o sea, volvemos al problema de Messi. Si no tienes un ecosistema en el que están los otros alfas y se os puede comparar a todos con una vara de medir que todos reconocéis como la medida válida, estás jorobado. Claro. ¿Vale? O sea que, ¿qué es Darwin X? Es el sitio donde demuestras tu alfa, donde liberas tu alfa. Entonces, esa es el ecosistema al final, sí.
Eso es el ecosistema. Entonces, ¿qué nos han dicho estos consultores? Nosotros tratamos a las alfas con el respeto que merecen. O sea, aquí no estamos, o sea, en muchos casos hemos caído en la tentación de dar formación y eso es un error. ¿Por qué? Porque los alfas lo que quieren es información y ya se formarán ellos a partir de esa información. No estás tú aquí porque eso implica, pues eso, una superioridad moral a la que no aspiramos, que no quieren ellos tampoco. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, y esta es, en la fase en la que estamos es, está claro quién es alfa, ¿vale? Ya hemos conseguido, o sea, ya sabemos que todo lo que hacemos es para alfas porque nosotros somos alfas. Pero la pregunta es, ¿por qué debería confiar un alfa en nosotros? Porque además son gente muy desconfiada. Es porque conocemos a los alfas, porque entendemos a los alfas y porque somos alfas. Entonces, es decir, el alfa tiene que identificar que vosotros también sois alfas. Eso es, pero eso ya lo tiene que identificar, no tenemos que decirlo, lo hacemos. O sea, Claro. Quien escuche este programa podrá creerse a este tío o cuenta una película muy bien o en el fondo se la cree, pero eso él lo tiene que decir él, no lo puedo hacer yo por él. En cualquier caso... Perdona, sí. Se ha ido... Te he perdido te he perdido unos segundos. No sé cuál ha sido tu última frase porque no te he oído bien. No he dicho, no, lo que he dicho es que no sé, o sea, nosotros al final lo que vamos a hacer es predicar desde el ejemplo. O sea, nosotros todo lo que hagamos a partir de ahora es nos comportamos como los alfas que somos y vamos a tratar a la gente asumiendo que son alfas también. Entonces yo no voy a dar formación a alguien, no, le daré información y le daré los datos para que él mismo se forme su opinión, pero no le voy a formar. Porque los alfas no quieren eso, no lo necesitan. Claro, es la diferenciación entre información, formación. Un alfa lo que quiere es la información para trabajarla él a su antojo, como él considere, porque al final la formación ya él solito se lo guisa y se lo come. Eso es. Y bueno, igual buscará a alguien, pero nosotros no estamos aquí para dar la formación. Sí. Eso es un punto muy importante, ¿no? Sí, pero que se buscará en las castañas del fuego, con la información que él tenga, que se le haya proporcionado. Eso es. Entonces, ¿en qué dirección vamos a ir? Pues vamos a decir, o sea, obviamente vamos a demostrar que entendemos a los alfas, porque es la única forma de demostrar que eres un alfa. Y luego, pues, frases que nos vienen en la búsqueda de nuestro Just Do It. Pues, alpha starts here. Do you have what it takes? Todo el rato jugando con sustituir las as por alfas, ¿no? Calling all alfas. Una cosa que me gusta mucho también a mí personalmente, hemos hablado muchas veces de la historia del pez pequeño organizándose para poder tener una oportunidad contra el pez grande, pues el símbolo del alfa es un pececillo. Ah, bueno, sí, es verdad. ¿Vale? No me había dado cuenta, pero al final, o sea, de alguna manera yo en estas cosas ya creo un poco en el karma, y entonces, de alguna manera el desafío es ven aquí y desafía que eres un alfa. Y además es que nos necesitas, porque si ser un alfa sin tener el sitio donde demostrarlo, pues estás jorobado. Por eso tienes que confiar en nosotros. Bueno, por un lado pones el reto y por otro también creas la necesidad, ¿no? Que al final eso siempre también es clave de, por eso éxito para atraer. Les desafío a que lo demuestren aquí, porque la necesidad ellos saben que la tienen. Y yo lo que les ofrezco es el sitio donde dar rienda suelta a su alfa esencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y lo bueno que no hemos hablado, o sea, el punto que no hemos hablado nada es que obviamente DarwinX es un ecosistema de dos lados. Por un lado tienes a los proveedores de alfa, pero también tienes a los buscadores de alfa. Y ahí lo que tenemos ganado es que el símbolo universal para identificar el rendimiento de estrategias líquidas sin correlación con el mercado, sobre todo de estrategias sin correlación con el mercado, es el alfa. Porque no voy a entrar ahora mismo, no nos queda mucho tiempo, pero en la econometría, en cualquier regresión en la que buscas dos factores, hay un factor que es el alfa, que es la constante, que no es función de nada, en este caso del movimiento de los mercados, y luego está la beta, que es cómo reaccionas tú al movimiento de los subyacentes, ¿no? Y lo potente de todo esto es que si hay una cosa que buscamos es que nuestro activo es un activo que se comporta sin correlación con el resto de mercados. Es un activo que tiene alfa. Claro, al final el alfa está en la esencia de absolutamente todo. Eso es. Entonces, nosotros, eso es. Entonces, nuestra aspiración ahora mismo es ser los dueños del alfa. O sea, la plataforma alfa
de alfas para alfas. Eso es, nos queremos convertir en Alfania, una nación alfa o lo que sea. Vamos, es que siempre lo hemos sido, ahora el tema es hacerlo más grande. Y esa es ahí es donde entra mi yo alfa. O sea, si creemos los fundadores que estamos creando una alternativa mejor, más meritocrática, más justa que el Wall Street actual, la forma de demostrarlo es ganar y convertirnos en la más grande que haya. Y esa es nuestra aspiración. Pero no por conquistar, sino en la medida de impacto social. Claro, ahora la clave o el reto está en que todos, cada vez que oigamos DarwinX, cada vez que hablemos de DarwinX, no lo asociemos a un broker, sino que lo asociemos a ese ecosistema alfa para alfas, en ese territorio para quienes tienen la esencia alfa y quieren demostrar realmente pues su talento, su ambición, su empuje, su inteligencia y también al final su capacidad para competir, esa competitividad sana, pero que al final tiene todo alfa. Juan Colón, CEO de DarwinX, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, por este espacio de movimiento trading en el que, como siempre, hablamos de principales claves, en este caso, cuál es la esencia de DarwinX, o más bien, ¿por qué? ¿Por qué es DarwinX? El porqué de DarwinX, el porqué de ese alfa. Juan, muchas gracias. Nada, confinadas tardes, escrito con alfa en lugar de con A. Confinadas tardes, hasta luego. Hasta luego.